a la conferencia. Y bueno, pues me presento, soy Claudia Leticia Kenye, pertenezco al Instituto Tecnológico Superior de Calquiní, en el estado de Campeche, y tengo el agrado de presentar al doctor Abraham. Para esto voy a permitir leerme su semblanza. Y tenemos acá el doctor Abraham Espinosa Pat, es un académico e investigador asociado al Instituto Tecnológico Superior de Progreso en Yucatán. Su trabajo se enfoca en las siguientes áreas. Matemática educativa, se interesa en la aplicación de la matemática en el contexto de la educación. En educación, su investigación se extiende al campo de la pedagogía y las estrategias de enseñanza. El profesor Espinosa Pat ha publicado artículos en revistas académicas, a menudo en coautoría. Algunas de sus publicaciones más notables son Elementos del desarrollo económico local en empresas hoteleras de progreso, Yucatán, México. Este artículo, publicado en la revista ECA Sinergia en 2023, y aborda el desarrollo económico local. El aula invertida como estrategia de mejora del desempeño académico en estudiantes de ingeniería logística. En este trabajo, también de 2023, se explora el uso de la metodología del aula invertida para mejorar el rendimiento de los estudiantes de ingeniería. Otro artículo es el Mejora del desempeño académico en estudiantes de ingeniería empleando aula invertida, publicado en 2022. Este artículo también investiga el impacto del aula invertida en la educación superior. Además de su trabajo en el área de ingeniería y economía, ha colaborado en investigaciones sobre prácticas culturales como la danza en Yucatán. En conclusión, el profesor Abraham Espinosa Pat es un académico con intereses en la educación, las matemáticas y el uso de nuevas metodologías de enseñanza para mejorar el desempeño estudiantil. Su investigación tiene un impacto directo en el ámbito de la ingeniería y en el desarrollo local. Pues muchas gracias, doctor Abraham. Le vamos a ceder 30 minutos aproximadamente para que usted nos pueda hablar de su trabajo de investigación. Y después de ello contaremos con unos 15 minutos para una sesión de preguntas y respuestas de su parte. Entonces, damos comienzo. Gracias. Gracias, doctora. Bueno, este trabajo que se llama La equidad de género desde los participantes en la clase de cálculo integral pertenece a la línea de investigación educativa del Tecnológico Nacional de México, integrada también por los compañeros, la maestra Cintia Maiquén, el doctor Iván Maiquén y el doctor Jesús Lugo Quintal, quienes conformamos esta línea de investigación, pero trabajamos en conjunto con toda la Academia de Ciencias Básicas del Campus Progreso del Tecnológico Nacional de México. Bueno, hacer una pequeña introducción. Desde el año 2000 en particular, pero en realidad desde mucho tiempo atrás, se ha detectado que uno de los grandes retos en México en los que tiene que ver con educación superior es lograr una equidad de género, es decir, hablamos de equidad, es decir, de igualdad entre hombres y mujeres estudiando la educación superior. Esto ha ocasionado que desde el año 2000, en el ciclo escolar 2000-2001, comparándolo con el 2022-2023, en el país hubo un incremento, específicamente en México, del 197% en cuestión de matrícula de educación superior. Pero si nos enfocamos solamente en el rubro de las mujeres, que va a ser como un poquito el tema que vamos a abarcar, el incremento fue del 212%. Es decir, es mayor que con respecto al nivel nacional. Y lo mismo pasa en el estado de Yucatán, que es donde tiene ubicación este estudio. Para quienes sean de fuera del país, Yucatán está aquí en la parte sureste, en el Golfo de México. Entonces, el estado de Yucatán, en el mismo periodo de tiempo, ha tenido un incremento en matrícula del 249%, y en el caso específico de las mujeres, el 274%. ¿Por qué es relevante esto? Es relevante que sea mayor el incremento porcentual de mujeres, porque eso hace que reconozcamos que hay una deuda histórica con la mujer. O sea, durante mucho tiempo se consideró la educación como como una característica de poder, y el poder se le confirió al varón, pero en los últimos años la mujer ha ido introduciéndose en la educación superior, lo cual hace que poco a poco, es cierto, pero también vaya entrando dentro del rubro de lo que
de la educación superior y por lo tanto la presencia en los ámbitos académicos. Este trabajo intenta también explicar un poquito qué es lo que ha pasado, al menos aquí en el campus del tecnológico. Para poder entender un poquito más de esto, vamos a hacernos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué están estudiando o a qué se debe este incremento de las mujeres en la educación superior desde finales del siglo pasado y principios de este siglo? Y eso tiene que ver con una cuestión histórica que viene desde el siglo XIX. Para empezar, antes de 1890, que aparece la Escuela Normal para Maestras en el país, no había presencia significativa de mujeres en las escuelas. A veces hablábamos de una mujer o ninguna mujer en las escuelas y en escuelas de ingeniería, por ejemplo, o de minería, que eran las más frecuentes, no había mujeres. Las mujeres que se sabe que estudiaron muchas veces eran vestidas de varones que entraban a la escuela, pero después pues no podían culminar sus estudios, pero tenían presencia muy mínima. Después de la aparición de la escuela normal en 1916 en Yucatán, en el Congreso Feminista, las maestras tienen una participación muy importante, maestras muy destacadas de la historia yucateca y de la docencia también hacen su aparición y empiezan a hacer reclamos o a exigir de parte de sus derechos, de acuerdo a lo que la época les pedía, en igualdad salarial, reconocimiento a su labor y a los derechos que como trabajadores ellas tenían. Con el paso del tiempo, también se puede considerar la educación superior como una herencia, como parte de un bagaje cultural, sobre todo en la clase económica alta, porque sentían que era importante que su bagaje cultural de las señoritas de clase alta lo tuvieran, aunque muchas veces no lo ejercieran. En la clase media y la clase baja, aunque muchos años después se empieza a aparecer la educación superior en mujeres como un respaldo y una defensa si faltaba el papá. Es decir, si el papá no estuviera, ellas podían mantenerse por sí solas si estudiaban la educación superior. También está que cuando la economía empieza a ser dividida en casa, empiezan a participar en la economía familiar o del hogar, entonces la mujer empieza a verse, a posicionarse, a tomar un lugar preponderante en la posición económica que tenía en la casa porque empieza por aportar. Y uno más es que la educación superior se vuelve un patrimonio. Las familias se empiezan a considerar que si la hija enviudara, o si tuviera un esposo que no la mantuviera. Entonces, el hecho de que ella estudiara era un patrimonio que le iba a permitir salir adelante. Entonces, de estos 6 casos que Huerta reconoce históricamente, podemos ver que muchos de ellos responden al impacto social de la presencia de la mujer en la cuestión económica, pero también en la cuestión familiar. Entonces, reconocemos que las mujeres empiezan a aparecer en la educación superior porque de todos modos empiezan a pensarse en la mujer como una persona que asiste, como una persona que cuida. Y dentro de ese ámbito de lo que asiste o cuida, va a seguir estudiando y seguirse preparando. Eso llega a plantearse, bueno, ¿y cómo estudian las mujeres? O sea, sigue siendo el mismo caso. En 2023, 2 mujeres, Carrillo y Flores, exploran en Yucatán qué es lo que hace que las mujeres estén estudiando o cómo están estudiando. Ellos detectan que los principales factores para estudiar es la influencia de sus padres, docentes y figuras históricas. Ahí viene el yo quiero ser de tal profesión como lo fue mi mamá o mi papá, o yo quiero ser de tal profesión porque esta persona a quien admiro lo estudió. Y también viene el otro lado sobre la presión familiar o sus necesidades laborales. A partir de que yo necesito aportar a mi familia, necesito sacar adelante a mi familia, estudio esta profesión que me va a permitir sacar adelante de acuerdo a lo que hay en mi entorno. Entonces hay como 2 posiciones muy fuertes en por qué están estudiando las mujeres. ¿Cómo le están haciendo para pagar sus estudios? El 80% de las mujeres que entrevistaron a nivel licenciatura lo hacen desde un fondo particular, desde la familia o sus propios fondos. Ellas buscan la manera de pagarse sus estudios y son muy pocas, el 20%, quienes reciben apoyos o becas de instituciones privadas o públicas
o con financiamientos mixtos o becas de bancos o préstamos que les permiten continuar sus estudios. ¿Qué qué otros factores influyen en esto? La herencia de los padres. Si sus padres, padre y madre, tienen estudios de educación superior, es muy probable que induzcan a que las hijas también tengan educación superior. De ahí viene un hecho que es consensuado de lo que decíamos antes, pretenden que consigan o que sigan la misma carrera que habían desarrollado los padres de familia. Y otra cosa que está pasando del otro extremo es que muchas veces las amas de casa les dicen a sus hijas que estudien para que puedan continuar con sus estudios y que se superen o se promuevan o se motiven a no ser amas de casa como lo fueron las mamás. Entonces, esta es como una radiografía de lo que ha ido pasando. O sea, hay presión en el entorno, los papás influyen en ello y la forma de pagarlo es generalmente desde el propio fondo o desde el propio fondo familiar. ¿Y qué están estudiando las mujeres? Bueno, Calderón en el 2023 analiza la matrícula de las escuelas de educación superior del país y se da cuenta de que entre las preferencias de lo que las mujeres estudian, pues descubre que tiene mucha preponderancia el tema de salud y bienestar, con el 69% de las mujeres abocadas a esa área, las ciencias sociales, el periodismo y la información el 63%, ahí se repitió ciencias sociales, la educación sigue siendo el más alto con el 74%, la administración de empresas y el derecho el 57%, y por el otro lado, en lo que tiene que ver con tecnologías de la información o TICs, el 24%, y todavía aún más bajo lo que tiene que ver con ingeniería, ciencias exactas y matemáticas, ocupa menos del 10%. Entonces, las mujeres siguen pensando o se sigue viendo como este irse hacia el cuidado, hacia la atención, hacia estas áreas de protección, hacia otros que históricamente se le han conferido a la mujer, pero aún así vemos que hay mujeres que cada vez están involucrándose más en las llamadas ciencias duras, en las ingenierías, en la tecnología de la información. Todo esto entonces nos lleva a pensar que las mujeres, aunque han estado entrando más en el tema de la educación superior, en el ámbito que nos ocupa, que es las ingenierías o las ciencias duras, todavía tenemos como un rezago en la cantidad de mujeres que se presentan. La institución que representamos, el Tecnológico Nacional de México, es un cuerpo académico muy grande que involucra a 264 planteles o campus en todo el país. En Yucatán, donde está establecido donde laboro actualmente, hay 7 campus. 3 dependen de presupuesto federal y 4 dependen de un presupuesto descentralizado mixto entre lo federal y lo estatal. El sistema del Tecnológico Nacional en Yucatán atiende a más de 13,000 estudiantes que se componen por 66% de hombres y 34% de mujeres. En Progresos atendemos hasta el ciclo escolar 2023 a 1,034 estudiantes, con el 61% de varones y 39% de mujeres. Actualmente este ciclo escolar tenemos casi 1,200 estudiantes en los semestres y los porcentajes de participación siguen siendo lo mismo, los varones cerca del 60% y las mujeres muy cerca del 40%, aun cuando ha habido como opciones de becas y oportunidades tanto federales como estatales como dentro del tecnológico para que las mujeres pudieran seguir estudiando. Aquí en el tecnológico se ofrecen 7 carreras, las llamadas tecnológicas, que son electromecánica, sistemas computacionales, energías renovables y animación digital, donde la presencia de los varones es muy fuerte, y las administrativas, que son administración, gestión empresarial y logística, donde la presencia de las mujeres suele ser más equitativa con los varones. El personal docente que elaboramos en el Tecnológico de Progreso, estamos agrupados en academias especializadas para cada programa educativo. Eso significa que hay una academia de electromecánica, una de sistemas, una de energías renovables, así respectivamente. Existimos una octava academia que es la de ciencias básicas. La Academia de Ciencias Básicas tiene injerencia en las 7 ingenierías y se da seguimiento, evaluación y didáctica a las materias que tienen que ver con física, química y matemáticas.
y actualmente la componemos 8 personas, 3 mujeres, 5 varones, y el trabajo se hace de manera colegiada, de tal manera que la forma en la que se imparte una asignatura en una ingeniería sea lo más similar posible en todas las carreras donde se imparte dicha asignatura. Bien, ya que nos ubicamos más o menos tanto geográficamente, históricamente y en el contexto de del instituto, vamos a plantear como el objetivo del estudio que estamos presentando. Este objetivo es de tipo cuantitativo y descriptivo. Estamos buscando que las personas nos digan como grupo, como individuo y como comunidad, que nos caractericen la forma en la que se sienten identificados y representados desde una perspectiva de género en una clase de cálculo integral. Puede sonar rebuscado, pero lo que estamos buscando es que, situándose específicamente en su clase de cálculo integral, puedan identificar cómo se ven a sí mismos desde la clase y cómo los ven otros desde la misma clase de cálculo integral, su participación, tanto de hombres como mujeres. Para lograrlo, utilizamos una perspectiva feminista que se llama el punto de vista feminista o también conocida como filosofía feminista de la ciencia. Así se le conoció en el principio, pero ahora solo se le llama teoría del punto de vista, porque esta perspectiva no busca necesariamente suponer que el método científico es total, objetivo y neutral. No, más bien reconoce que cada persona va a actuar de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a la forma en la que ve el mundo y de acuerdo a cómo ve el objeto de estudio. Entonces, estos 3 aspectos de cómo ves el mundo, cómo ves a las personas y cómo ves el objeto que estás estudiando, hace que tú tengas un punto de vista que no es objetivo, que no necesariamente es neutral, pero que sí responde a lo que tú ves como a la persona reacciona. Y también supone que, pues históricamente, hay grupos que han sido beneficiados, otros que han sido medianamente beneficiados y otros que han sido todavía aún más privilegiados, sin querer distinguir entre estos en hombres o mujeres, pero sí reconociendo que hay diferencias entre ellos. Dentro de este mismo punto de vista feminista o la teoría del punto de vista, es que hay que reconocer que no somos personas neutrales, que quien está observando la situación lo está haciendo desde nuestra propia historia, desde nuestra propia dinámica, desde la relación que tenemos y cómo conocemos el fenómeno. Eso quiere decir que todos hemos estado en una clase de matemáticas, pero no todos nos hemos relacionado de la misma manera en la clase de matemáticas, ni con nuestros compañeros, ni con los contenidos, ni con la forma con la que nos enseñan. Y si somos maestros, tampoco lo hemos hecho de la misma manera con todos nuestros grupos, ni con todos nuestros alumnos, porque también venimos sesgados de nuestras propias creencias y de nuestra propia culturalidad. Silvestre López y Rollo en 2020 dicen que, no se, que lo que tiene esta teoría es que pretende no privilegiar a un solo grupo, sino que se incluyan las múltiples perspectivas en cada trabajo de investigación. Por eso este trabajo lo estamos haciendo de esta manera. Incluimos a los alumnos, a los maestros y a las personas que están recabando la información para obtener desde 3 puntos de vista cómo se están viendo a sí mismos y a los otros desde la clase de cálculo integral. ¿Qué hicimos? Aplicamos encuestas a los estudiantes de los 7 programas educativos. Esto se hizo en el semestre 2023B y 2024A, o sea, estamos hablando de hace un año, donde estaban llevando la asignatura de cálculo integral. Aquí tenemos la situación de que el cálculo integral se da en dos momentos del ciclo escolar. Unas asignaturas lo llevan de agosto a diciembre y otras asignaturas lo llevan, otras ingenierías, perdón, de febrero a julio. Por eso hay 2 semestres en los que se fue dando seguimiento a esta asignatura. Este es un estudio cuantitativo, va a ser descriptivo, transversal, y aunque vamos a tener cuestiones numéricas, también vamos a dar interpretación a algunas cuestiones cualitativas, que eso es como una segunda parte del proyecto que estamos desarrollando actualmente. Bien, como instrumento utilizamos el instrumento que utiliza Equal Teacher Gender Equality de la Universidad de Freiburg en Suiza.
pero lo agarramos de la parte traducida por la Universidad de Valencia en España. Utilizamos cada una de sus preguntas. La misma Universidad de Valencia se encargó de la validez y confiabilidad del instrumento. Sin embargo, aquí también se hizo un estudio previo. Estos dos cuestionarios, se hicieron dos cuestionarios, uno para docentes y uno para estudiantes. Los dos se componen de 25 preguntas. Se le hicieron por separado a docentes y estudiantes y están basados en una escala Likert de 5 probables respuestas entre de acuerdo, en desacuerdo, totalmente de acuerdo, etcétera, con 5 opciones de tal manera que sea más fácil medirlo. El instrumento se dividió en 4 áreas. Uno que mide la didáctica, uno que pretende medir el currículo o programa oculto, es decir, lo que enseñamos pero que no está en el programa, el interés personal del alumno y el contenido de las asignaturas. En el caso específico de la didáctica, lo que queremos medir es uno siente apoyo o el alumnado siente apoyo por parte del personal docente y si ese apoyo es igual para ambos sexos. Es decir, cómo se relaciona el maestro con los alumnos, desde el punto de vista de los alumnos y desde el punto de vista de los maestros. En el caso del currículum o programa oculto, lo que queremos saber es cómo se transmite el conocimiento o los objetivos de manera inconsciente, nuestras propias creencias, a los alumnos y cómo lo hacemos con hombres y con mujeres y cómo lo hacen entre ellos también, entre hombres y mujeres. En el contenido de las asignaturas, aunque este tema no lo podemos modificar grandemente porque ya viene normado por el Tecnológico Nacional, es que tanto en el campo del conocimiento que se está evaluando, en este caso cálculo integral, podemos tener representación tanto hombres como mujeres y cuál es el rol dentro de este programa, dentro de esos programas que asumen hombres y mujeres, o si acaso se está dando interés o se está dando visibilidad a esta situación. Y por último, en el rubro de interés personal, que se refiere al desarrollo que tenemos de manera igualitaria en temas de género para que una competencia se desarrolle en la clase. ¿Qué tan interesado está el docente y el alumno en que esta competencia se logre desarrollar específicamente en el área de género? Bien, vamos a presentar ahora, bueno, los participantes. Entrevistamos a 83 estudiantes, 65% eran hombres, 34% son mujeres y 1% prefirió no especificar o declarar cómo se identificaba a sí mismo. La participación fue totalmente voluntaria. Se les invitó desde al finalizar la clase, el semestre de cálculo integral, a evaluar de esta manera el curso. Por eso solo obtuvimos 83 estudiantes en total, porque fue de manera voluntaria. Sin embargo, veamos cómo se permanecieron los porcentajes de participación como representativos de los que tenía originalmente el tecnológico. En el caso de los docentes, pues son 8 docentes. En ese momento eran 6 varones y 2 mujeres, ahora somos 5 y 3. Por eso ven que el 75% son varones o hombres y el 25% son mujeres. Respecto a cómo se identifica el alumno mismo, el 64% se identificó como masculino, el 34% como femenino y el 1% como no binario y otro 1% como prefirió no especificar. Y en el caso de los docentes, el 75% se identificó como masculino y el 25% como femenino. Dejamos esta estadística para que más o menos tengamos una idea de cómo los resultados están dados en tendencia a la opinión de los varones, pero van a encontrar, ahora que veamos el análisis de algunos de los resultados que obtuvimos, cómo se van ellos mismos dando la apertura para algunas respuestas. Voy a poner, por ejemplo, 4 preguntas, una de cada rubro, para que analicemos más o menos cómo se dieron las respuestas. Son las preguntas más significativas en cuestión de respuestas que encontramos. Lo hago así por cuestión del tiempo. En el rubro de contenido de la asignatura, la pregunta era, ¿el desarrollo del aprendizaje, la competencia de género, es uno de los objetivos de enseñanza? Aquí queríamos saber si el alumno consideraba que la cuestión de género estaba explícita en el programa de la asignatura. Entonces, vean cómo los alumnos dicen que sí,
ellos sienten que sí está como explícito, mientras que los docentes afirman que no es una competencia que se esté desarrollando a través del contenido de la asignatura. Esto nos hace pensar que el estudiante está viendo de manera muy diferente la forma en que se desarrolla el género y que el docente se está sensibilizando un poquito más porque el programa no especifica, una vez el programa no especifica entre hombre y mujer, el maestro es consciente de ello, pero el alumno todavía no, o todavía no le ha dado la importancia al respecto. En el rubro de didáctica, la pregunta, cuando el docente se expresa durante la clase, utiliza términos masculinos y femeninos con la misma frecuencia y con la misma importancia. Aquí pasa lo contrario. Aunque está un poquito más separado, hay una cantidad de alumnos que refiere que el maestro no hace esa distinción entre hombres y mujeres, que no los presenta de la misma manera y que no les da la misma importancia a sus participaciones. Si se fijan, regularmente a nunca se encuentra del lado de los estudiantes, se encuentra la gran cantidad de estudiantes que se sienten así, mientras que los docentes de regular a siempre afirman que sí están dándole a los estudiantes esa misma importancia y frecuencia. Entonces vamos a ver cómo no se está notando desde el punto de vista del estudiante que haya una visibilidad hacia hombres, hacia masculinos y femeninos, aunque los profesores afirman que sí es así. En la cuestión del currículum oculto, en la pregunta, mujeres y hombres aparecen en la misma medida del material, fotos, ejemplos, dibujos, en los mismos niveles jerárquicos y en papeles no estereotipados. Esta pregunta es un poquito complicada en la clase de cálculo porque las imágenes, ejemplos y dibujos generalmente son funciones, lo cual no implica que sea de un hombre o una mujer, pero en los ejercicios que tienen los libros y que los maestros marcan, los alumnos no ven necesariamente que hombres y mujeres tengan el mismo nivel jerárquico. Incluso hay alumnos que comentan, alumnas sobre todo, que comentan que generalmente la mujer está representada en trabajos no profesionales, mientras que el varón sí está representado como ingeniero, astronauta, constructor. El maestro, por otro lado, él dice que sí, que él procura, los docentes procuran este, darles un lugar igualitario en un mismo nivel, no estereotipado tanto alumnos como alumnas para su participación. Y en cuestión de interés personal, la pregunta, ¿el profesorado valora igualmente las contribuciones del alumnado masculino y femenino? Los maestros dicen que sí, pero vemos cómo, aunque hay un grupo de alumnos que dice que sí, que comparte esta opinión del maestro, hay otros que no lo sienten igual. Incluso hay varones que no sienten que sienten que casi nunca se respeta por igual las aportaciones de hombres y mujeres, y hay un grupo de mujeres que siente que nunca se hace eso. Estos son como a grandes rasgos 4 resultados que obtuvimos de estas 25 preguntas que se plantearon. Esto nos lleva como a algunas consideraciones. Por ejemplo, dentro del tecnológico hay un comité de ética y equidad de género. Y aunque hay una cuestión de difusión respecto a acciones y cuestiones que se deben realizar con respecto a la equidad y la paridad, alumnos administrativos y docentes no sienten o no logran ver de primera mano estas acciones en la clase de cálculo. No están permeando esas acciones hacia los docentes y por lo tanto los estudiantes no se sienten valorados en equidad o no se sienten representados de manera equitativa en cada una de sus acciones entre hombres y mujeres. Eso hace que pues, el desarrollo de sus habilidades o de sus competencias pues no pueda ser de la misma forma. Otra cosa que consideramos importante decir es que aunque se han establecido condiciones de igualdad y equidad desde la Academia de Ciencias Básicas, una cosa que hay que reconocer es que al ser mayoría varones, pues el punto de vista es preponderante y también pues involucra nuestros aspectos socioculturales, los aspectos históricos, nuestras propias experiencias, y a lo mejor eso no está permitiendo que tengamos la apertura suficiente con las compañeras hacia la forma en la que se está desarrollando la asignatura. Quiero recalcar que algo que de manera personal se ha hecho, que
que se está procurando en el instituto es que ahora que un compañero dejó la institución, la persona que entró para suplir su lugar es una mujer, tratando de lograr un equilibrio, pues no un equilibrio, pero sí una mayor presencia de mujeres. Seguimos siendo 8, pero ya no somos 6 varones y 2 mujeres, sino que ahora somos 5 varones y 3 mujeres. Eso creo que es una apertura o un espacio hacia que a una mayor participación de las compañeras mujeres, tanto en opiniones, en acciones y en liderazgos. En esta ocasión, la presidenta de la academia es una mujer, lo cual hace que también tenga presencia y una mayor voz y una mayor guía en las acciones que se delimitan del instituto. Y pues a grandes rasgos esta es la investigación. Me gustaría mucho que si pudieran la leyeran completa el artículo que está publicado precisamente en la página, en la revista del instituto, que también está en la página del tecnológico, y que pues me hagan llegar sus comentarios, que con mucho gusto voy a recibir. Y pues muchas gracias. Estas son mis referencias. Por si alguna les interesa, las tengo todas en digitales. Con todo gusto me pueden escribir y se las hacemos llegar. Pues muchas gracias a todos por su atención. Ok. Muchas gracias. No, no te oímos, doctora. Creo que apagaste tu micro. Listo, ahora sí. Así ya. Decía, muchas gracias, doctor Abraham, por su presentación. Vamos a dar ahorita el pase de preguntas por parte de los oyentes que estamos acá. Si alguno desea participar, puede levantar la manita para cederle la palabra. Ok, bueno. Bueno, en lo que alguien se anima, yo creo Pues la que maestra Laura levantó su mano, Clau. Sí. Vaya, perdón, no la vi. Entonces adelante, maestra, por favor. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenos días, perdón. Buenos días. Bueno, yo hay una pregunta muy interesante, maestro. Muchas gracias por su conferencia. Bueno, en el caso de nosotros tenemos ahí un grupo de STEM, de donde tenemos ahí un grupo que asesoramos mujeres y me interesó mucho porque pues está involucrado directamente a las clases, ¿verdad? Entonces, ¿cree que nosotros podamos involucrar nuestro grupo con este tipo de experiencias que usted tiene? Sí, claro, de hecho sería súper interesante un curso de ese tipo. Si usted gusta, lo podemos platicar o también le puedo pasar el instrumento que tiene. Yo le sugeriría hacer un diagnóstico primero, que es lo que nosotros hicimos. Esa es la parte del diagnóstico para después tomar algunas acciones que ayuden como a mejorar el ambiente en la clase. Desde luego, maestra, con todo gusto, estamos para ayudar. Ah, pues sí, sí me interesaría, si pudiéramos hacerlo mejor en conjunto, me gustaría mucho más, ¿verdad? Muchas gracias, Claro profesor. que sí. Adelante. Gracias, maestra. ¿Alguien más? El maestro Carlos Martín Munguía. Adelante, maestro. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Sí me escuchan? Buen día, maestro. Buenos días. Me parece interesante el título de la conferencia. Mi pregunta sería, ¿cómo podríamos garantizar la participación de esos grupos subrepresentados, en ese caso el de mujeres, en las actividades de ingeniería? Digo, sabemos de que sí existen esos porcentajes que usted mostró al principio, pero ¿cómo garantizamos que sigue existiendo o se sigue incrementando esa participación de un número de mujeres en las actividades de ingeniería? Uy, acaba de hacer la pregunta del millón de dólares, ¿no? O sea, un estudio Sí. reciente, de hecho, dice que estudiantes de ingeniería a nivel mundial, hombres y mujeres,
está disminuyendo drásticamente en los últimos años, ¿no? De hecho, creo que quienes trabajamos con formación de ingenieros vemos que cada vez la matrícula se va encogiendo un poquito más cada año. Es complicada la pregunta y creo que eso es lo que le da sentido a mucho del esfuerzo, del trabajo de las investigaciones feministas, la paridad entre hombres y mujeres en las clases, por ejemplo, de ingeniería o de matemáticas. Y creo que la mejor manera, no hay una mejor manera actual de decir cómo hacerle, no hay una receta como tal. Creo que más bien estamos en el momento histórico en el que podemos hacer pequeñas acciones que sumen a grandes resultados, ¿no? O sea, yo sigo creyendo que si le damos voz a las mujeres, que si dejamos que participen de igual manera, que hay una representación siempre de ellas, eso va a permitir que cada vez más mujeres se acerquen a la ciencia, se acerquen a la ingeniería y se acerquen a la formación de científicos o científicas, de personas que hagan investigación. Creo que pequeños pasos hacen grandes recorridos. Entonces, en la medida en la que todos seamos conscientes de que tenemos que darle un espacio, hay lo que se llama la discriminación positiva, que significa que en igualdad de condiciones de hombres y mujeres, darle preferencia a las mujeres. Entonces, creo que en la medida en la que podamos darle mayor visibilidad a las mujeres, mayor representación, mayores poder de decisión o que tengan participación en diferentes actividades, eso va a ayudar mucho a que cada vez más mujeres se involucren porque se ven representadas en las labores que se hacen. O sea, uno no puede decir, yo quiero ser ingeniero si nunca he visto un ingeniero mujer, ¿no? O nunca he visto, o sea, todos saben, ¿cómo se llama tu maestra? Porque siempre asociamos a la maestra con una mujer, ¿no? O asumimos que va a ser una mujer quien va a ser la maestra. Entonces, en la medida en la que permitamos que las mujeres sigan avanzando, les demos preferencia en igualdad de condiciones. Eso no quiere decir hacerles más llano el camino, pero no totalmente. O sea, no me refiero a que todo se les haga más fácil, sino que en igualdad de condiciones ellas puedan sobresalir. Va a hacer que otras mujeres en formación las vean, las tengan como modelo y también decidan seguir ese camino. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más que desee hacer alguna pregunta al doctor Abraham? Vamos a ver. Ok. Me parece que no se anima todavía nadie. Bueno, pues yo, Bueno, yo quiero hacer Abraham, la verdad, antes eh, de terminar. Disculpa. ok, que sí, pero Bueno, al doctor Abraham que ha estado más cerca de los datos para medir bueno, este proyecto de equidad de género, preguntarle si considera acá en Yucatán la estrategia del gobierno anterior y no estoy muy seguro si incluso la administración del gobierno del estado actual mantuvo o ha mantenido la política de que a las chicas les condona la inscripción, a las mujeres que estudian una ingeniería se les condona una inscripción. Entonces, después de 5, 6 o 7 años de esta propuesta, que incluso ya debería, la primera generación que se benefició ya debió haber egresado. Tenemos datos, doctor, de que esa política de condonar la inscripción a las mujeres contribuyó en alguna medida a la equidad de género. Sí hay datos, pero los datos no apuntan a que haya aumentado o abonado a la equidad. Más bien los porcentajes continúan iguales. Las mujeres aún no logran llegar al 40% de presencia en las ingenierías. Sigue siendo dominado un campo por varones, incluso en las ingenierías que son de tipo administrativo. Donde sí ha abonado es a la cuestión de terminar sus estudios. Si ahora vemos los niveles de egreso, cada vez más mujeres han logrado egresar, pero no es tanto por una cuestión
de género, sino es más por cuestiones económicas. Al verse beneficiadas con la cuestión económica, pues pueden continuar sus estudios. Es algo que al menos en esta zona sí nos toca bastante sentirlo, que los alumnos no siguen avanzando por cuestiones económicas. El hecho de que las mujeres tengan como asegurada o esa beca para reinscribirse permite que sigan avanzando cada vez más mujeres y entonces en el egreso sí se ve una mayor cantidad de mujeres egresadas, pero en cuestión de estudiantes, aún en este semestre que tuvimos nuevo ingreso, sigue siendo, llegamos a un 38% de mujeres y un 62% de hombres. Sí está avanzando muy, muy lento porque no logramos llegar a no se logra llegar a un al 40% de mujeres, pero pues ahí se va en pasos pequeños. Muchas gracias. Ok, gracias, doctor. ¿Alguien más que desee participar? Bueno, yo creo que las palabras, tus preguntas, perdón, de tu instrumento, la verdad que fueron de mucho interés para mí. Por ejemplo, acá en el Tecnológico de Calquiní pasa, por ejemplo, ahorita en la ingeniería industrial, de ahí 42 alumnos, de esos 42 alumnos son solo 8 mujeres. Cosa diferente, por ejemplo, en ingeniería en industrias alimentarias. Esa se caracteriza por ser una ingeniería donde hay más mujeres que hombres. El semestre pasado me tocó de un grupo de 25, solo tenía 3 hombres y las demás puras mujeres, ¿no? Entonces era el grupo, yo decía, ay, este grupo está bonito, todas son mujeres. Y y era una situación de que ellos ya era, incluso igual, ¿no? El, la forma de trabajar, donde hay más mujeres, es muy diferente, el ambiente es diferente. Yo creo que se siente menos pesado que estar con hombres. También me ha tocado estar en el grupo de ingeniería en mecatrónica, donde hay grupos de 40 y solo una mujer. Ni poco a poco han ido ingresando más mujeres, ¿no? Pero en esta área de las ingenierías, que puedo decir como que las más pesaditas, son menos mujeres las que están, ¿no? Muy, muy, muy poquitas. ¿Qué otro? Tenemos igual la licenciatura en administración y esta está al contrario, lo que tú mencionabas, ¿no? Allá el campo, esas son demasiadas mujeres, muy pocos hombres. Yo creo que nos dejas mucha reflexión, de cómo nos dirigimos a los jóvenes, en qué es lo que estamos haciendo, cómo captar más mujeres para el área de la ingeniería. Aquí en Campeche no tenemos ese apoyo de beneficiar a las mujeres para que ingresen, ¿no? Pero bueno, de manera general, aquí tenemos becas para todos, pero no hay una situación que incentive de alguna manera a las mujeres para que se introduzcan en el área de las ingenierías. Estimado Abraham, creo que no hay otra pregunta. ¿En alguien que desee participar? Creo que no. Si está un poco lento mi internet, entonces me tarda en ver si hay alguien que levante la mano. Creo que no. Bueno, pues yo te felicito, Abraham, y vamos a dar por cerrada la sesión sin antes eh, mostrar tu constancia, entregarte la constancia. A ver, un minutito. Vamos a ver. ¿Necesitas que deje de compartir? A lo mejor por eso no se Por comparte. favor. Ajá, Ahí está. sí, ahí está. ¿Ahora ves la mía? Sí, sí, sí la veo. Ok, pues acá está, muy bien. La Red de Formadores de Ingenieros en Ciencias Básicas, RedFIC, otorga el presente certificado a Abraham Espinosa Pat por haber impartido la ponencia titulada La equidad de género desde los participantes en la clase de cálculo integral en el Seminario Internacional de Experiencias Docentes de la RedFIC, celebrado de manera virtual el día viernes 26 de septiembre de 2026. Firma el secretario ejecutivo de la red, el maestro en ciencias, Luis Abraham Farfán Matú,
y el presidente de la REC, el doctor Iván de Jesús Maiken. Pues te agradezco mucho tu presentación, Abraham, un gusto haberte escuchado. Y bueno, pues les invitamos a participar en las siguientes emisiones del seminario, que ya el doctor Iván nos tiene muy al pendiente de esto y nos va mandando las fechas por WhatsApp. Y pues que tengan todos un excelente día. Muchas gracias. Un gusto, Abraham. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.